Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Prevención TV. Seguimos hablando de accidente cerebrovascular, dada justamente la fecha que se da en este mes que conmemora o que se utiliza para recordarnos que debemos prevenir en la medida de lo posible dicha enfermedad. Y como se trata de prevenir, vamos a continuar hablando con el doctor Cárdenas, pero la idea de hoy es tratar de hablar de alguna forma de factores de riesgo. Factores de riesgo que para ustedes son conocidos, porque no difieren sustancialmente de aquellos que conocemos para corazón, con algunas modalidades propias para cuando hablamos de accidente cerebrovascular. Así que luego de un breve corte, el doctor Cárdenas va a estar contestando nuestras inquietudes. Bueno, volvemos entonces del corte. Nos acompaña, como habíamos dicho, el doctor Rolando Cárdenas. Como ustedes saben, estamos en el mes del accidente cerebrovascular. Ustedes saben también que esta es la primera causa de discapacidad en el mundo, pudiendo discutir en el mundo occidental qué puesto ocupa en cuanto a causa de muerte. Normalmente uno la ve en el tercer lugar. De cualquier manera, lo que es interesante es ver cómo se puede prevenir esto. Entonces, si bien el doctor Rolando Cárdenas es un consultor habitual nuestro en cuanto a cómo tratarlo, en cuanto a por qué es urgente cuando uno detecta síntomas recurrir a un centro que tenga toda la tecnología, más interesante cuando uno habla de prevención es ver qué podemos hacer para no llegar a esto. Rolando, buenas tardes, gracias por el tiempo, gracias por tu presencia y quisiera que le expliques a la gente primero rápidamente los distintos tipos de ACV. Bueno, muchas gracias por la invitación. Doctor Colombo, el ataque cerebrovascular, nosotros lo hemos decidido llamar hace muchos años en el Consejo Gestor de la Sociedad de Cardiología, ataque cerebral, precisamente en virtud de lo que está comentando, ¿no? Accidente cerebrovascular. Se le ha dado en muchas denominaciones, stroke, ictus, ACV, apoplejía y demás. Nosotros hemos decidido que es ataque cerebral, ¿por qué? Porque en un ataque uno sabe que existe un agresor previo. ¿Sí? En un accidente es algo fortuito. Y realmente el accidente cerebrovascular no es un accidente porque conocemos qué factores de riesgo existen para que se produzca el ataque cerebrovascular. Entonces, a partir de acá, pues vamos a seguir hablando de los factores de riesgo que inciden en que se produzca un ataque cerebrovascular, que como lo decíamos en algún otro momento, son dos formas de ataque cerebrovascular. Cuando la arteria se ocluye o cuando la arteria se rompe. Cualquiera de los factores de riesgo, de los cuales vamos a hablar más adelante, hace que se pueda formar un coágulo y ese coágulo va por la sangre y tapa la arteria en un lugar que está más estrecho. Y en otra instancia, cuando la arteria del cerebro se ve sometida a una presión alta, aquel elemento anormal dentro del sistema vascular se puede romper, llámase aneurisma, malformación, fístula. O en el caso simple de la hipertensión arterial, donde se rompen las arterias más pequeñitas y más lábiles, produciendo una hemorragia cerebral. Entonces estas serían las dos formas. La de la arteria ocluida, que es un infarto, y de la arteria rota, que sería un hematoma cerebral. Bien, como causa principal, digamos, de la que uno ve como por ahí más invalidante, que es el sangrado, la arteria que se rompe, ¿cuál es el consejo en cuanto a prevención?
Sí, en realidad la hipertensión arterial es el factor más importante en los dos eventos, tanto el isquémico como en el hemorrágico, ¿sí? En el isquémico el paciente generalmente no muere, pero queda con una secuela supremamente severa que puede llegar a variar desde una leve dificultad para mover un brazo o una pierna hasta quedar reducido a una cama por toda la vida. Entonces esa sería una muy importante. En el caso del hematoma cerebral puede llegar a la muerte, ¿sí? Entonces, lo más importante es que nosotros detectemos cuáles son los factores de riesgo, si nosotros somos los que tenemos factores de riesgo para que nos dé un ataque cerebrovascular. Entonces, nosotros podemos dividirlo de acuerdo a la edad de la vida, ¿no? Los muy pequeñitos, los niños muy pequeños, su factor de riesgo más importante serían las malformaciones con las cuales vienen, con las cuales nacen, que son detectables generalmente por el cuerpo médico. En el otro extremo están los ancianos, está la gente muy adulta, la gente mayor, la de la tercera edad, que el factor de riesgo está en relación directa con los procesos involutivos de la vida, ¿no? Es decir, porque uno está volviendo un poquito viejo. Entonces, uno cada vez que pasan los años tiene más achaques y tiene más riesgos de cosas. Y después hay otro gran fragmento de nuestra vida donde estamos todas aquellas personas en esa mitad que podemos desarrollar nuestra vida activa, laboral, familiar y demás, que tienen factores de riesgo producidos por su propio comportamiento, uso y abuso de sustancias, alimentación, falta de ejercicios y demás, de los cuales seguramente hablaremos más intensamente más adelante. Correcto. Hablaste de que la presión arterial es el factor más importante para los dos tipos de ataque cerebral. ¿Es más importante la máxima, la mínima, las dos? Depende de la edad. Las dos, dependiendo de la edad, dependiendo de la enfermedad y dependiendo de otros factores. Un paciente que tenga una alteración renal, se eleva más la diastólica, es decir, la presión menor, ¿no? Y en el caso de una hipertensión esencial, es la sistólica la que está elevada. Entonces, dependiendo de por eso es muy importante la visita al médico, para que el médico le diga, mire, usted es un hipertenso clasificado por esto. Porque es un hipertenso esencial, que no sabemos cuál es la causa, pero es hipertenso, o es un hipertenso cuyo origen es una enfermedad renal, una enfermedad suprarrenal, o porque tiene un trastorno X o Y. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante, de cualquiera de las dos formas, manejar y diagnosticar la hipertensión arterial. Perfecto. El tratamiento adecuado, controlado, que vos sabés, por lo menos para los cardiólogos, de acuerdo a la estadística, no más del 15%, con suerte, en el primer mundo, de los hipertensos están realmente bien controlados. El resto no, por diferentes razones que por ahí no vengan al caso en este momento. El adecuado control minimiza, anula. Sí, el gran problema de todo esto es el escándalo, la alarma y el ¿no? Entonces, ¿cómo hace uno? Y es un trabajo nuestro, ¿no? ¿Cómo poder decir a la gente, cuídese sin alarmarlo? ¿Cómo le podemos decir, mire, no haga esto para que no entre en esa cosa de la persecuta, ¿no? En realidad, si nosotros decimos, las cifras de presión arterial normales son 120-80, ahí estamos partiendo de un fenómeno diciéndole a la gente, mire, más allá de estos factores, ojo al piojo, ¿sí? Entonces, si usted tiene 130-90, 130-89, o algo está pasando, miren, vayan del médico y pregunte, ¿sí? Porque sabemos que de 140-90 la gente ya debería haber estado visitando al médico. Pero no lo ha hecho. Pero no lo hace. Normalmente es así. ¿Qué rol juega esto, o qué rol juegan en esto los otros factores de riesgo? Es decir, uno normalmente tiene un accidente cerebrovascular, hablemos de isquémico, como cualquier evento isquémico en cualquier localización en el cuerpo, el tema fue solucionado o emparchado, como se ha podido, el paciente suele quedar con medicación para colesterol, independientemente de que haya tenido colesterol alto o no. ¿Qué rol? Es decir, cuando uno tiene un problema coronario, el rol del colesterol es muy claro en todo eso, lo mismo que el de los triglicéridos, lo mismo que el de la hipertensión. ¿Qué tanto cambia cuando uno habla de accidente cerebrovascular o no cambia? Es que cambia en el sentido de cada paciente. Yo últimamente lo que he estado utilizando médicamente la palabra responsabilidad. ¿Por qué razón?
Porque tanto el cardiólogo como el clínico, como el neurológico que han sufrido algún evento vascular o periférico, algún evento vascular, debe tener conciencia de que sus hábitos de vida tienen que modificarse. ¿Por qué razón? Porque la alimentación, el sedentarismo, el exceso en la alimentación inadecuada, los fenómenos de estrés, el no controlarse adecuadamente la hipertensión arterial o el no controlar, yéndose a controlar por el médico, serían los factores de riesgo que nosotros podríamos manejar, pero que habitualmente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos falta algo que se llama responsabilidad por nuestro propio cuerpo. Nadie, es como el diabético también es un fenómeno muy importante dentro del ACV y dentro de la parte cardiológica, pero al diabético se le dice que tiene que tener cuidado con los dulces y si está solo en su casa y come lo que come, solo es él el que tiene que tener la responsabilidad. ¿Ves? A veces hay una cosa, estas enfermedades son familiares, porque comprometen y hay una situación culpógena hacia los demás miembros de la familia. No le dije, no lo cuidé, ¿ves? Pero debe haber un evento muy importante de cada uno de nosotros para cada uno de estos aspectos a los cuales se refiere. Rolando nos hacen señales, tenemos que ir a un corte, enseguida seguimos. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. A place to stay. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, volvemos entonces del corte. Habíamos estado hablando con el doctor Cárdenas en ese primer bloque de factores de riesgo para accidente cerebrovascular. Rolando puso foco especial en la hipertensión arterial. Ustedes saben que normalmente, y como bien dijo, si se puede prevenir no es un accidente, ¿no? Por eso él habla de un ataque cerebral
lo que parece algo perfectamente lógico si uno se plantea que existen factores de riesgo que uno debiera controlar. No está de más recordarles que la mitad de los hipertensos no lo sabe, que era un poco lo que hablábamos con Rolando recién cuando hablamos del 15%, que de la mitad que lo sabe, a su vez, la mitad no está tratado, y de la mitad que está tratado, a esa mitad, a su vez, no le alcanza. Es decir, terminamos en un 15%, restando así de a mitades, o en un 12,5%, para llegar a esa lamentable conclusión. Es una sistemática que, como todos ustedes saben, se repite para casi todas las enfermedades, varían un poco los porcentajes, pero para todas aquellas enfermedades que conocemos. Agregamos también problemas de este siglo. Problemas de este siglo por ahí, como dice Rolando, vinculados a la alimentación, vinculados a la aparición de un síndrome metabólico, vinculados a la obesidad mórbida que van creciendo, vinculados a la diabetes, que parece ser que va a ser la epidemia de este siglo. Y no está de más completar, porque en definitiva uno lo hace sentir mal de alguna manera cuando uno dice esto con lo que arrancamos. Si es un accidente no se debería poder prevenir, y si se puede prevenir deja de ser accidente, en el sentido de que hay factores de riesgo que hay que seguir mirando. Ustedes saben que los cardiólogos tenemos de alguna manera una normativa en cuanto a lo que es la prevención después de haber vivido algo vascular. Y entre esas medidas preventivas, lo que hablábamos hoy del colesterol, uno medica con estatinas, con pastillas para el colesterol, independientemente del valor inicial de colesterol, porque uno necesita que para que el evento no se repita, el colesterol deje de ser normal para pasar a estar por debajo de lo normal. Y que saben que miramos normalmente el colesterol LDL, que así como hace unos años decíamos no tiene que pasar de 100, hoy si hay un evento vascular de importancia no debe pasar ya de 70. Hecha toda esta introducción como para justificar aquello que dijo el doctor al principio, que no deja de ser real, pudiéramos continuar charlando de algunos otros factores de riesgo. Hay uno que ustedes conocen muy bien, que es el único que podemos como tal descartar, porque cualquiera de ustedes me puede decir, Colombo, mira, la dislipemia la heredé de papá, la diabetes de mamá, la hipertensión viene en un contexto parecido, pero nadie hereda el hábito del tabaquismo. Ese es el único que pudiéramos en realidad descartar y que ustedes saben que como factor de riesgo individual es el más pesado de todos en cuanto a deterioro vascular. Debiéramos agregar entonces una cosa más que viene agregada al tabaquismo. El tabaquismo, como el alcoholismo, son puertas de entrada a otras cosas y tal vez hoy el accidente cerebrovascular tiene popularidad por otras razones que uno ve en gente más joven, ¿no? Sí, es evidente que estamos enfrentados a una sociedad bastante convulsivada, ¿no? Tenemos una vida mucho más rápida, mucho más precoz, entonces como que la gente quiere vivir intensamente cosas de una manera más rápida. Entonces se quiere curar rápido antes de presentarse las enfermedades y por eso el doctor Google lo consigue más rápidamente y se mete en unos enredos terribles. El cigarrillo tiene 19 sustancias tóxicas, 4.000 sustancias tóxicas y 19 oncológicas, ¿no? Con lo cual hace que esto es bastante complejo. El cigarrillo por eso nada más debería casi estar prohibido, ¿no? Nosotros no podemos prohibir. Desgraciadamente los seres humanos vivimos siempre de situaciones al límite. Lo mismo pasa con las drogas. Pero ¿por qué es esto? Las lesiones de las paredes de las arterias son muy importantes. Si a uno le dicen la cifra del colesterol es 200, 300, pero la cifra a la gente, a la población en general, no le produce ningún tipo de dificultad y se come el chorizo y se come el asado y la grasa, todo bien inmediatamente. Nosotros mismos lo hacemos, los médicos también hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque como que perdemos el miedo a este tipo de situaciones, ¿no? Nos falta esa cuestión de responsabilidad propia. Con el alcohol es exactamente lo mismo que ha dicho el doctor, ¿no? Son factores de riesgo de los cuales los mecanismos conocen más ustedes los médicos clínicos que yo como neurocirujano, pero ocasionan trastornos dentro de las paredes de las arterias que hacen que esto también entre como factor de riesgo para la hipertensión arterial.
¿no? Lo mismo el estrés y lo mismo el sedentarismo y la obesidad. ¿Cuál es tu opinión sobre hoy por hoy el consumo problemático de droga? ¿Qué es lo que ven ustedes en presencia de ingesta de cocaína, éxtasis? ¿Afecta eso de alguna manera la vasculatura cerebral? Sí, de hecho hemos ¿Provoca tenido, accidentes? Sí, de hecho hemos tenido. La mayor proporción es de los hemorrágicos, ¿no? También. ¿Por qué razón? Porque hay drogas como la cocaína o algunas metanfetaminas que ocasionan aumento de la presión arterial. Y dentro de esa hipertensión arterial, la habilidad de las arterias pequeñas originando el sangrado, ¿no? Pero en algunos casos producen espasmos arteriales. Entonces, el vasoespasmo produce infarto cerebral. El vasoespasmo, digamos, la arteria se contrae, no deja pasar la sangre. No deja pasar la sangre. En el caso de la cocaína, la suba de la presión arterial se interpreta como que es brusca. Sí, claro. Brusca sobre alguien que previamente tiene presión normal y cuya arteria por esta razón se rompe. Para que la gente tenga algún tipo de idea de qué estamos hablando, porque por ahí uno muestra un cateterismo de una arteria coronaria y uno ve, o una aorta, y uno ve una arteria de un grosor importante. ¿Cómo son las arterias cerebrales para así estar tan expuestas? ¿Qué tan gruesas son? Las arterias cerebrales tienen unas características que es diferente a otras arterias del organismo, ¿no? Porque tienen, sobre todo también las cardiológicas, por eso el vasoespasmo cardiológico es diferente al cerebral. En el cerebro las arterias tienen una cubierta endotelial, tiene después una cubierta elástica, luego una cubierta muscular, luego otra cubierta elástica, después viene la cubierta de la adventicia y luego viene la protección completa del vaso. Es decir, que es como un sistema bastante protegido, entonces se regula. ¿Por qué se tiene que regular? Para que dé la capacidad suficiente de abrirse, como para que lleve en determinados momentos cantidad suficiente al cerebro cuando la necesite, o disminuya la cantidad, eso se llama autorregulación. Tiene esa capacidad el cerebro de autorregularse. Y si nosotros le damos sustancias que alteren esa autorregulación, entonces la inestabilizan, de alguna manera hacen precisamente que la cantidad de sangre que llega a esa parte del cerebro no sea la suficiente en determinadas circunstancias. ¿Cuándo? Cuando le damos una cantidad excesiva de estímulos a través de o el cigarrillo o las drogas o cualquier otro fenómeno. ¿Sí? Es decir, en principio hay una pérdida de lo que llamamos la autorregulación y posteriormente la ruptura. Queda claro entonces, la autorregulación se da de manera normal, natural, de un minuto a otro y dependiendo de la situación. Exactamente. Sí. Viene primero entonces la pérdida de la autorregulación, ¿el vaso se vuelve rígido, quiere decir esto, y luego se rompe? El vaso, claro, el vaso tiene que tener un cambio adentro. Se vuelve lábil y ante el aumento de la presión arterial se rompe. Por eso los lugares de ruptura son diferentes de acuerdo a la causa que lo produzca, ¿no? Nos están haciendo señales, las preguntas van a quedar para el simposio o la charla que tenemos próximamente. Así que te agradezco una vez más tu tiempo y luego del corte cerramos el programa. Gracias. Bueno, llegamos así al final de esta emisión. Esperamos que les haya gustado, esperamos que haya quedado claro. Cualquier duda que ustedes tengan entonces puede ser contestada, como ustedes saben, a través de las redes sociales, pero yo no dejaría pasar la oportunidad de este 28, este sábado, 13 horas, estar allí en Pimpi, como ustedes saben, para que el doctor Cárdenas pueda personalmente contestar aquellas inquietudes que ustedes tengan. Sin nada más que decirles, los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Les recomiendo que se anoten todas las preguntas que tengan, referido a los 3 temas que vamos a tratar, tanto el cáncer de mama, toda la prevención cardiovascular y el ataque cerebral. Así nos trabajamos más ordenados y podemos hacer un montón de preguntas. Y las preguntas tienen que tratar de ser no personales, preguntas generales para que le pueda servir a otra persona. No tratemos el tema en forma personal. Después lo vamos a ir ordenando mientras transcurra el evento. Así que los esperamos a todos mañana, cuando está saliendo este programa. Mañana, el día sábado 28, a las 13 horas, en Guido 319, Salón Pimpi, un querido salón para todos los quilmeños. Los esperamos ahí para tener esta jornada de prevención cardiovascular. Inviten a sus amigos, a sus familiares, están todos invitados. Traten de ir rápido, temprano o anotarse, porque el tema de la capacidad
nos va a ver seguramente desbordada. Así que nos esperamos mañana y dentro de 7 días en nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.